Conferencia número 14. El amor que perdona. Entre paréntesis, esta conferencia, la número 14, realmente es una sola, combinada con la que le sigue. Ambas tratan sobre la noción del amor según el Nuevo Testamento. Amor, palabra muy trillada. Mi propósito es hablarles sobre lo que significa amor en el Nuevo Testamento. Cierra el paréntesis. ¿Por qué es importante? Recordemos lo que dijo John L. Mackenzie, exégeta de la Biblia. El amor es más que el centro de la ética cristiana. Es el centro, la circunferencia y todo lo que media entre aquel y ésta. En el universo, lo que no es un acto de amor carece moralmente de valor. En la ética cristiana, el amor es el centro y la circunferencia y todo lo que está entre lo uno y lo otro. Cierra la cita. Ya hemos dicho que Mackenzie, al escribir eso, parafraseaba al famoso himno de San Pablo que se encuentra en 1 Corintios 13. Y cito: si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toca. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Si reparto todo lo que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. Cierra la cita. 1 Corintios 13, 1 al 3. Por lo tanto dijimos que sin amor, el martirio, la oración religiosa, la fe, los servicios sociales a toda costa no salvan. Tampoco tomarse una taza de té sin amor. ¿Recuerdan? Vean ustedes, destacábamos, subrayábamos que lo que hacemos en nuestra vida de cristianos, por ejemplo, ofrecer a alguien una taza de té, incluye espíritu. Sí, incluye espíritu. Todo cuanto hacemos incluye espíritu. Puedo poner a la disposición de otra persona una taza de té, de tal manera que esa persona preferiría pasar sed antes que aceptar lo que le ofrezco. Pero también puedo ofrecer una taza de té amablemente, con gentileza y solicitud, con amor auténtico. Así pues, no es el acto en sí. Lo que cuenta es si el amor motiva o no motiva lo que ofrecemos. Bien sabemos que es imposible fingir amor, aparentar que amamos cuando verdaderamente nos motiva manipular con fines ulteriores. Pero por supuesto, no se trata de eso. Dice San Pablo en 1 Corintios 13, cito: sin amor, nada soy. Cierro la cita. De manera que concentremos en este concepto, en esta noción del amor que el Nuevo Testamento nos brinda, porque es muy importante. Deriva su importancia de que eso es lo que se supone que en realidad seamos a diario. San Juan de la Cruz, cofundador de los Carmelitas Descalzos, doctor de la Iglesia y uno de sus grandes místicos, escribió lo siguiente, cito:
porque es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas estas obras juntas. Cierro la cita. Frases del todo extraordinarias y que concuerdan con San Pablo. Cito: es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas estas obras juntas. Cierro la cita. Es lo que hemos estado diciendo, casi un resumen de esta conferencia. Actos de amor como los de Cristo son de suprema importancia, tal como nos lo recuerda el himno al amor de San Pablo que hemos citado. Eso es lo que se desea comunicar a la humanidad. Quiero citar nuevamente a John L. Mackenzie y decirles que la experiencia máxima de la vida cristiana es el acto de amor. Acto de amor, es decir, acto de amor que imita a Cristo. No es posible superar eso. No es posible, por más que nos imaginemos tales o cuales estados de euforia. La experiencia máxima de la vida cristiana es el acto de amor. Esta noción del amor que nos enseña el Nuevo Testamento es de vital significado para los cristianos. Es la noción central del mensaje de Cristo. Pongamos, por ejemplo, algo que parece trivial, digamos un gesto bondadoso a cualquier extraño con quien nos tropecemos. Tal gesto es de infinita importancia para el alma, para la iglesia y para el mundo entero, no porque fuese de nosotros, sino porque surgió de nuestra unión con Dios, porque le permite a Dios actuar por intermedio nuestro. Digámoslo en otras palabras, gracias a tales gestos, celebramos a diario la liturgia de San Juan Crisóstomo, la liturgia bizantina que observan los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos del cercano Oriente. En el libro que se usa para esa liturgia, las 3 primeras oraciones que el sacerdote pronuncia son las siguientes: Dios es amor. No que el amor provenga de Dios, el amor es Dios. Participamos en la realidad de Dios cuando participamos en la realidad del amor. Dios es amor. No que el amor provenga de Dios, el amor es Dios. De alguna manera, la realidad de aquel sencillo y bondadoso gesto trivial encierra el incomprensible misterio de la divinidad. Y es por eso que San Juan de la Cruz dijo, cito: es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hacia la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas estas obras juntas. Cierro la cita. Parece increíble. Hablamos en estas 2 conferencias acerca del amor y no debemos olvidar cuán sencillo es el tema. Pero no obstante, intentaremos ahondar en él para comprenderlo mejor. Lo examinaremos desde diversos puntos de vista, especialmente desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras. Al fin y al cabo, no obstante, es un tema sencillo. No pasemos eso por alto. Es sencillo, tan sencillo como andar. Andar es un proceso sencillo, pero tratemos de explicarlo o de escribir algo sobre él y se torna muy complicado. De manera que vamos a complicar las cosas nada más que para motivarles,
para ampliar su entendimiento, aunque la tarea realmente sea sencilla. Recordemos que el nuevo mandamiento de Cristo, el único que es de Jesús en todo el Evangelio, es el mandamiento que define al amor. Cuando Jesús dice, cito, mi mandamiento es este, ámense unos con otros como yo los he amado, cierro la cita, Juan 15:12, está definiendo al amor. Entonces, todo lo que se nos pide de un momento al otro es que preguntemos, ¿qué haría Él aquí? En nuestras circunstancias, preguntarlo y hacerlo. Oh, me dirán, eso es demasiado simple. Lo he oído antes y también lo he dicho, pero recordemos a Santa Teresa de Lisieux y les aseguro que su famoso, entre comillas, senderito es sencillamente el nuevo mandamiento de Jesús, amar como Él amaría en cualquier momento. Permítanme que les lea unas líneas de la famosa autobiografía de Santa Teresa de Lisieux, La historia de un alma, el libro que más leyeron los católicos del siglo XX. En él dijo Santa Teresa, cito, quizá la mayor gracia entre las muchas que he recibido este año ha sido la de llegar a comprender en su plenitud el significado del amor. Me he esforzado ante todo por amar a Dios y al amarle he descubierto el secreto de esas otras palabras. No es el que me dice, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Cierro la cita. Mateo 7:21. Con las palabras que pronunció en la última cena, Jesús me hizo entender cuál era su voluntad, su nuevo mandamiento, al decirle a los apóstoles que se amasen entre sí como Él los había amado. Cierro la cita de Santa Teresa. Cuando, conforme a la vieja ley, Dios dijo a su pueblo que amase a su prójimo como a sí mismo, aún no había venido a la tierra, puesto que Dios sabía cuánto nos amamos a nosotros mismos, no podía pedirnos más. Pero cuando Jesús dio a sus apóstoles su propio mandamiento, uno que era nuevo, no pidió que amásemos a nuestro prójimo como nosotros nos amamos, sino que lo amásemos como Él lo ama y como lo amará hasta finales del tiempo. Oh Jesús, sé que no ordenas nada imposible. Oh Jesús, he seguido la luz de tu nuevo mandamiento desde que su suave flama encendió mi corazón. Todos nos hemos enterado desde temprano en nuestras vidas del, entre comillas, senderito de Santa Teresa. Pero ¿acaso hemos asociado explícitamente ese senderito con el nuevo mandamiento de Jesús? Ámense unos con otros como yo los he amado. Pues eso es, manifiestamente. Ahora bien, recuerden que Santa Teresa de Lisieux era monja carmelita descalza, y que vivió 300 años después que Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, los fundadores de su orden. Por lo tanto, es de suponer que Teresa de Lisieux habría leído las palabras de San Juan de la Cruz, que aquí he citado. De alguna manera retiñó en su conciencia el significado de las palabras del santo, a saber, que es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hacia la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas estas obras juntas. Y además, ¿no fue eso la vida de Santa Teresa de Lisieux? Nada había sido, al parecer, solamente algo superficial,
cuando falleció el 30 de septiembre de 1897, víctima de tuberculosis a la edad de 24 años. Mas el poder que emana del nuevo mandamiento de Jesús, tan pronto tal precepto se entiende del todo, es irresistible. Y eso fue lo que experimentó Santa Teresa de Lisieux. Tan pronto se percató de la verdad y del poder que encierra el nuevo mandamiento de Jesús, se dedicó a vivirlo. Amar era su vocación. Ante todo, pues, en estas dos conferencias me ocuparé de un asunto muy claro, transparente en su honradez. Se trata sencillamente de hacer la pregunta que le cuadra a cualquier momento importante de nuestras vidas. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? Preguntarnos eso y luego hacer lo que Él haría. Comprometerse con Jesús de un momento a otro en cada momento. Ya dicho lo anterior, quiero empezar mencionando hechos que son fundamentales. Cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego antiguo que se hablaba en Atenas y que se extendió por los territorios del Mediterráneo oriental en la época helenística y romana, la lengua koiné. La palabra para amor que comúnmente se usa en griego es eros. Pero en las obras de Platón, por ejemplo en sus diálogos, donde el vocablo aparece cientos de veces, eros no significaba únicamente lo que significa hoy día en las lenguas de Occidente, español, inglés, etc. A saber, amor sexual, amor erótico. Sí incluía tal variante, amor sexual entre hombre y mujer, pero quería decir además algo mucho más amplio. Se refería a la reciprocidad amorosa, a una reciprocidad mutua. Y claro está, si los antiguos hablaban de amor entre hombre y mujer, decían eros. Y también decían eros para hablar de Dios, amo a Dios. Para hablar de una relación recíproca. Eros era la palabra corriente en griego para referirse al amor, sin excepciones. Ahora bien, cuando en 338 ocasiones se habla de amor en el Nuevo Testamento, la palabra eros, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra eros nunca aparece. Ello es extraordinario. De ningún modo hubiese sido posible que eros no apareciese si los que escribieron el Nuevo Testamento entre 20 y 80 años después de Jesús hubiesen creído por entero que ese vocablo describía amor salvífico, pero no lo creían. De ahí que intencionalmente evitaron usar la palabra eros, una palabra que era común en el habla de entonces. La palabra que sí aparece es ágape. 318 de las 338 veces en que el Nuevo Testamento se refiere al amor. En las 20 ocasiones restantes, la palabra que se usa es filia, que significa afecto fraternal, amor entre hermanos, como por ejemplo en el nombre de la ciudad estadounidense Filadelfia. Ágape es la palabra griega que emplearon los autores del Nuevo Testamento cada vez que refirieron dichos de Jesús sobre el amor. Por ejemplo, cito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cierro la cita. Mateo 22, 37, 38. Cito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cierro la cita. Mateo 22, 39. Y cito, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores.
Cierro la cita, Mateo 5:44. Cada vez la palabra griega que indica a amar es ágape. Incluso en el gran himno de Pablo al amor, que ya he citado, cito, si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, cierro la cita, 1 Corintios 13:1. La palabra es ágape, siempre ágape. ¿Qué significa la palabra griega ágape? Significa solicitud o amor incondicionales. Solicitud o amor incondicionales. Así pues, inmediatamente advertimos la diferencia entre eros y ágape. Eros es amor de reciprocidad mutua. El amor erótico presupone que siempre recibo algo a cambio de lo que doy, porque de no ser así ni siquiera podría usar la palabra amor para nombrarlo. Pongamos el ejemplo de dos novios. Están a la recíproca, se llaman constantemente por teléfono, siempre quieren estar juntos. Pero cuando la euforia se desvanece, y se desvanece, ya cuando suena el teléfono, uno de los dos puede buscar un pretexto para no contestarlo, porque dejó de sentir el deseo de reciprocar. Y en ese caso no cabe decir eros. He ahí lo que es eros. Amas a Dios, le oras, Dios contesta tus rezos. Todo resulta bien y de repente vuelves a orar a Dios, pero no te responde. Todo resulta mal y de pronto ya no sabes si Dios existe. Entonces dejas de orar a Dios. Eso significa que el amor que sentías era erótico, que estabas a la recíproca. Es amor, pero es eros. Y eros no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Ese es el problema con eros. Mientras que con ágape no hay que preocuparse por reciprocidad. Lo único que importa es que sea necesario, que ágape sea necesario. No quiere decir que si hay reciprocidad en la situación, aquella tenga que ser algo malo. Es puritanismo suponer que la vida cristiana es buena solamente cuando el cristiano se siente mal. Lo que ágape significa es que amas sobre la base de una necesidad, no sobre lo que sacarás de la relación. Por ejemplo, no se ama a alguien porque esperamos convertirle al catolicismo. Le amamos porque sufre. Así de sencillo. Y por lo tanto nunca podríamos decir ama a tus enemigos, eros. Eros no sería la palabra porque la reciprocidad que esperaríamos del enemigo es negativa. Hay que usar ágape porque se trata de amar al enemigo y ágape es amor incondicional. El enemigo es otro ser humano. Si en otras lenguas, particularmente el inglés, amor, en inglés love, es el equivalente de 4 palabras griegas, imagínense el caos que resulta en la mente de los lectores del Nuevo Testamento que leyeron todo esto sobre amor, pero lo leyeron en términos de eros. Seguro que los que oyen esta conferencia saben por experiencia de qué hablo. Cuando alguien se enreda en amoríos ilícitos, puede que venga a hablar con cualquiera de ustedes y les citen a San Agustín, quien dijo, cito, amen y hagan como les parezca. Cierro la cita. Amen y hagan como les parezca. Oh, muy bien. Amen y hagan como les parezca, si es ágape. Pero si es eros, amar y hacer como nos parece es atraer caos y verse en medio de destrucción total. De manera que si hasta ahora ninguno de ustedes ha reflexionado en cuanto a vuestra vida espiritual,
sobre lo que distingue a estas palabras, ya es hora de que empiecen. Para Eros se usa universalmente un símbolo. ¿Cuál es? ¿Cuál? Pues ese gordito querubín que carga con flechas y arcos, ¿recuerdan? Un arquero que si traspasa a cualquiera con sus flechas, le roba el corazón, o así dicen, y se enamora quien se ve herido con sus flechas. Pero el problema con este mito de menor cuantía es el siguiente. También dice el mito que cada flecha lleva en su punta una limitada cantidad de líquido, limitada cantidad que cuando se acaba deja al herido sin amor, sin eros, y de repente deja de amar. En esencia, eros se basa en emociones. Ahora bien, ¿cuál es el símbolo de ágape? La cruz, claro está. En términos de amar y de orar por quienes nos destruyen y verse crucificado por ello, nada es peor desde la perspectiva emocional. Nada causa mayor negatividad y repulsión. Pero veamos, ágape no reside en las emociones, sino en la voluntad. Opto por amar como Cristo amó, sea cual sea, positiva o negativa, la respuesta a mi opción. Es seguro que cuando Jesús en Caná transformó agua en vino, todos cuantos fueron testigos del acontecimiento reaccionaron con mucha alegría. Probablemente se acercaron a Cristo y le dieron las gracias. Pero en el monte del Calvario nadie dio gracias. Según San Juan de la Cruz, nada al parecer sucedió en el Calvario. Allí dijo Cristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Quién lo oyó? ¿Quién se enteró? Fue aquel tan solo un suceso más de poca importancia en la historia y sin embargo de mayor valor y provecho para el alma y para la iglesia que cualquier otro. Dios es amor, ágape, o como se dice en griego, o theos ágape estin. Dios es amor y solicitud incondicionales. Cuando vivimos con tal espíritu, vivimos en Dios. ¿Cuántos de nosotros no estipulamos condiciones en cuanto a lo que deseamos recibir a cambio de nuestro amor? ¿O usamos nuestro amor para imponer límites en las vidas de otros? Si me quieres, harás esto. Pero eso no es de Dios. Dios ama, Dios perdona, Dios no anda con manipuleos. Dios ama porque es necesario amar. Esto de veras es una diferencia crítica en cuanto a lo que queremos decir cuando hablamos de amor. Para Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, la esencia de su senderito era amar como Cristo amó. Eso hizo Teresa de un momento al otro. Pero cuando leemos su autobiografía, La historia de un alma, y las biografías que se han escrito sobre ella, se comprende muy bien que, entre comillas, en el convento amar le costó mucho. Cierro la cita. Allí no podía tranquilamente esperar reciprocidad positiva. Amar allí era acto de voluntad. Cito a Santa Teresa: esta es la voluntad de Dios y yo me someto a ella. Es muy sencillo, aunque a menudo ocurra que lo que recibo a cambio sea negativo. Cierro la cita. Así pues, nos encaramos con algo completamente nuevo, sobre lo cual hay que reflexionar mucho porque es en verdad muy diferente. De ningún modo, les aseguro, hubiese acabado tan predominantemente la palabra ágape en el Nuevo Testamento, en lugar de eros, y por pura casualidad, para comunicar lo que dijo Jesús. Creo que Platón en sus diálogos usó la palabra amor como 400 veces, pero ágape solamente 2.
apenas se decía ágape. Su significado era algo tonto, que predomine tan netamente en el Nuevo Testamento, cumple con un propósito. Y Pablo lo dijo, la cruz era escándalo para los judíos, tontería para los griegos. No encaja. Amar porque y nada más que porque es necesario amar sin preocuparse, pues este es nuestro Dios. O Theos ágape estin. Dios es ágape. Este es nuestro Dios. Terrible, terrible sería nuestro universo si fuese o Theos eros, ¿no? Porque entonces, ¿de qué dependerían Dios, nuestro amor y el amor que Dios nos profesa? Dependerían de nosotros mismos, de cómo respondemos, de cómo hacemos feliz a Dios. Y así es, de hecho, como la gente ha percibido a Dios a lo largo de nuestra historia. El terror les acobarda, les encoge de miedo. Y es aquí que viene Jesús y dice, Dios es Abba, el Padre, o Theos ágape estin. Muchos de ustedes tienen hijos. Saben pues muy, pero que muy bien que cuando un niño se descarría por toxicomanía u otros vicios y empieza a hacer cosas que ustedes no dan por buenas, cosas que a ustedes horripilan, ustedes no le dicen que están de acuerdo, no le dicen, ah, qué bien, sino todo lo contrario. Pero a medida que notan cuán afligido está ese hijo, no dejan de amarle en lo más mínimo. En realidad, le querrán más todavía porque reconocen que está atrapado, cogido en algo muy malo. De la misma manera, el Padre no nos quita su amor porque el Padre ama incondicionalmente. En tales aprietos empezamos a entender qué significa amar como Cristo amó. Claro está, sin embargo, que si no nos da por investigar cómo difieren eros y ágape, y seguimos hablando de amor como si fuera eros, amor que espera reciprocidad, y no lo que realmente quiso decir Jesús, ágape, amor incondicional, entonces nos veremos en un caos espiritual. San Juan de la Cruz conocía bien este asunto, leía griego y conocía la Biblia a fondo. De manera que para iniciar esta conversación sobre el amor, quiero advertirles que el concepto de ágape tiene más de una faceta o dimensión, de las cuales son fundamentales las dos que hallamos en el Nuevo Testamento. Abarcan lo que ágape da a conocer sobre el amor de Cristo. En cuanto a lo que esas dos facetas o dimensiones reflejan, el criterio es unánime y es el siguiente. Primero, la buena voluntad de servir sin esperar que se nos reciproque, faceta que el Nuevo Testamento resume en el tema del siervo sufriente. Y segundo, la buena voluntad de sufrir sin deseo ni intención de desquitarse, faceta que vemos en el tema del perdón de las ofensas. Entre comillas, Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Cierra la cita. Mateo 18, 21, 22. Al participar en la dinámica que estas dos facetas condicionan, favorecemos la reconciliación con otros y entre nosotros y Dios. Por ende, la paz. Examinemos con atención la segunda de estas dos facetas, a saber, la buena voluntad de sufrir sin deseo ni intención de desquitarse. El intérprete de la Biblia, John L. Mackenzie, escribió lo siguiente, cito, Jesucristo es la única persona que vino al mundo para enseñarnos el camino práctico hacia la paz. Cierro la cita. La única persona que vino al mundo para enseñarnos el camino práctico hacia la paz. La mayoría de la gente, cuando piensa en Jesús, en sus enseñanzas, en el Sermón de la Montaña, opina que nada de eso es práctico.
Pero Mackenzie dice que al contrario, Jesús es el único que nos ha enseñado el camino práctico hacia la paz. Y aquí inicia un paréntesis en la conferencia. Paréntesis. Aquí quiero mencionar, a manera de paréntesis, y aunque quizá no les interese, que el intelectual sobre quien más se ha discutido en el último cuarto de siglo, el francés René Girard, escribió en 1972 un libro titulado La violencia y lo sagrado, una obra que es simiente. Cuando el periódico Le Monde de París reseñó esta obra, su crítico comentó que en la historia de las humanidades, la fecha 1972 debería ir con asterisco. La violencia y lo sagrado marcó un gran hito. Ofrece un punto de vista enteramente distinto. Recuerden lo que acabo de decir, que Girard es un significado intelectual al nivel más alto del mundo académico en el campo de las humanidades. Las ideas que ha expuesto son de tremenda importancia en antropología, sociología, psicología, religión y economía. No me propongo discutir a Girard en esta conferencia. Solamente quiero decir lo siguiente, que él somete a nuestra reflexión una idea, una tesis de profundo alcance, a saber que nuestra mundana sociedad únicamente evitará destruirse a sí misma, emocional, psicológica, política y económicamente, si toma en serio las enseñanzas de Jesús no violento, que nos instruyen sobre un Dios no violento. Girard no está hablando de fe. Girard examina los evangelios no como si fuesen meramente asuntos de fe, sino como la declaración de una verdad que la existencia humana pone a prueba. Cierra el paréntesis. Volvamos a John L. Mackenzie. Cito: Jesucristo es la única persona que vino al mundo para enseñarnos el camino práctico hacia la paz. Cierro la cita. La única persona que vino al mundo para enseñarnos el camino práctico hacia la paz, con un plan práctico para lograr la paz. Hablemos de ese plan práctico. La buena voluntad de sufrir sin deseo ni intención de desquitarse. Ya sabemos cuál es el proceso, entre comillas, normal. X y Y riñen. X le hace algo malo a Y y se dice, oh, no voy a tolerar eso. Yo no. Se desquita, pues, y le devuelve a X el mal que X le hizo. Tal como Gandhi observó, todo ser humano se pelea con otro sin estar realmente seguro de que tiene moralmente la razón. Aunque tan pronto devuelva mal por mal, se convencerá de manera absoluta que su adversario no vale para nada y que su acción al devolver mal por mal y de tal modo iniciar la contienda es justificada. Tal como Gandhi observó, X se dice entonces, no dejaré que éste se salga con la suya, y acto seguido devuelve el mal que Y le hizo. Y Y, a su vez, devuelve este otro mal a X, quien se lo devuelve a Y. Y así se traban en un círculo vicioso de discordia, el círculo vicioso de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna, lengua por lengua, oreja por oreja, mano por mano, hasta que nos quedamos con dos personas ciegas, melladas, cojas, mancas, mudas, y una de las dos sufre tanto dolor y está en tal agonía que chilla para que la otra deje de herirle. Y eso es lo que el mundo llama, entre comillas, paz mediante la victoria. Cierra las comillas. No hay tal cosa. Nunca hay paz por la victoria. Lo que hay es humillación con todas sus ramificaciones. Que eso ocurra en el seno de una familia o entre naciones, da lo mismo. No hay paz por la victoria. Victoria solamente significa que en un momento determinado, en una situación determinada,
pudiste infligir un daño mejor que el otro y pudiste reprimir algo. ¿Qué enseña Jesús? Nos enseña que cuando X le hace algo malo a Y en este ejemplo es el cristiano, Y no debe responder, que nada debe hacer porque es cristiano. No, en absoluto. Eso no es lo que enseña Jesús. Jesús no enseña que debemos aceptar pasivamente el mal. Esa no es la enseñanza de Jesús. La vida entera de Jesús fue un combate contra el mal. Resistió al mal toda su vida. Ahora bien, cómo resistimos al mal es lo que tiene importancia crítica. Y lo que enseñó Jesús al respecto, con sus palabras y con sus actos, es muy, pero que muy claro. Cuando alguien te hace mal, tu tarea no es hacer nada. Tu tarea es devolver bien por mal. Devolver bien por mal. San Pablo no dejó lugar a dudas cuando dijo, cito, no te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Cierro la cita. Romanos 12:21. Con sus enseñanzas y con su conducta, Jesús ejemplarizó ese dicho hasta la saciedad cuando rezó en la cruz por quienes le destruían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que ningún ser humano podría vivir en este mundo sometiéndose constantemente al mal sin reaccionar en contra. Se desplomaría psicológica y emocionalmente. Todos conocemos el siguiente aforismo: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es, eso hace el poder de la violencia. Pero desde la perspectiva psicológica, lo contrario es igualmente cierto. Carecer del poder corrompe. Carecer en absoluto de poder corrompe absolutamente. Jesús renuncia al poder mundano, pero no al de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder de Dios es el amor. Jesús lo pone en práctica. Devuelve amor y bien por mal. Eso es lo que nos enseña. Lo hace desde una posición de poder, no al revés. No lo hace desde una posición que carece de poder. No es el poder según lo define el mundo, pero es genuino poder. De hecho, es el único poder que puede derrotar al mal. Por lo tanto, Jesús enseña algo muy sencillo. Superemos al mal con el bien. Esa es su respuesta. ¿Por qué es práctico todo esto? Porque si Y no devuelve mal por mal, sabemos que X reaccionará. Sabemos que la moderación de Y le impresionará favorablemente. Y si X no responde, con ello se detiene todo el proceso nocivo. Ahí cesa, ahí para. ¿No es eso práctico? En segundo lugar, cuando se le hace el bien a otros, es muy difícil que estos otros le hagan mal a uno. Claro que a fin de cuentas es posible que quien hace el bien pierda, incluso es posible que muera, pero no es lo importante. Lo importante es aquello que dijo San Juan de la Cruz. Cito, es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Lo importante en el momento es ser, es actuar como Jesús. Es muy práctico ser, actuar como Jesucristo. En primer lugar, con ello rompemos el círculo vicioso de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etc. Y cerramos el paso a humillaciones y rencores que quedan como rescoldo por años y años y hasta por generaciones. Pero además, así también creamos, hacemos amor. Recapacitemos. Jesús es la palabra que ya estaba aquí antes de que el tiempo empezase, gracias a la cual todo fue creado. Jesús es, entre comillas, llegar a ser lo que no era, cierro las comillas.
sabe cómo derrotar al mal, nos dice que se le derrota por su camino. Nos pide que le sigamos, que devolvamos bien y amor por mal aún a nuestros enemigos. Su enseñanza es universal. Jesús sabe lo que es el mal y nos dice que ante el mal hagamos, creemos amor, respondamos con amor. Es lo que nos dice Jesús. Y entre paréntesis, eso también se refiere al mal cuyo origen desconocemos. La tarea que tenemos por delante es valernos del mal como agente catalítico para hacer amor. Lo que ocurre, ocurre, y de cierta manera en este mundo. Alguien, individuo o grupo empieza a hacer el mal. Y el mal propicia el mal, propicia el mal, propicia el mal. El mal se fomenta a sí mismo. ¿Dónde en todo esto vemos lo que las enseñanzas de Jesús tienen de práctico? Lo vemos al comprender que mediante nosotros los cristianos, nosotros en nuestro libre albedrío, el mal se detiene, cesa, decae, queda anulado y se convierte en agente catalítico para propiciar al bien. Haré el bien, devolveré bien por mal. Este se convierte entonces en agente catalítico de su propia destrucción. He ahí lo que es práctico. Jesús interviene al decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el mal se autodestruye. Eso es práctico, en el seno de las familias o donde quiera. Así entendemos el concepto de ágape, la buena voluntad de sufrir sin deseo ni intención de desquitarse. Sin deseo ni intención de desquitarse. Eso es lo importante. Muchos de los que sufren no se desquitan, aunque querrían hacerlo. No es acerca de ellos que hablo, no, en absoluto. Hablo, en cambio, de los que no albergan deseo alguno de vengarse, porque se han comprometido indefectiblemente a que sus vidas sean de un momento a otro actos de amor como el de Cristo, ya que saben que tales actos son los más preciados a Dios, al alma, a la iglesia y al mundo, mucho más que cualesquiera otros actos juntos. No tengo el deseo de desquitarme porque lo he sustituido con el deseo de imitar a Cristo. Pero, ¿qué de devolver bien por mal, de seguir a Jesús aun cuando o mientras se nos hace mal? Permítanme que al terminar esta parte de la conferencia enfoque de otro modo tal aspecto. ¿Qué hay de práctico en devolver bien por mal mientras se nos hace mal? Ya mencioné que hay males cuyo origen desconocemos y sin embargo sufrimos. O hay males cuyo origen sí reconocemos, pero se nos somete a ellos sin tregua. Y no podemos negar que son males, pero la enseñanza de Jesús no varía. Valgámonos del mal para convertirlo en agente catalítico de su propia destrucción. Devolvamos bien por mal. Crearemos bien a partir del mal. Les daré un ejemplo. Hace varios años hubo una tormenta invernal donde yo vivo en la región de Estados Unidos que se llama Nueva Inglaterra. Fue la peor tormenta en 100 años. Un niño de 10 años de edad que vivía cerca de mi pueblo salió a jugar durante ella y al anochecer de aquel día no había regresado. Preocupados, sus padres le buscaron sin éxito. Pasaron toda la noche buscándole. Pidieron ayuda a sus vecinos y a los bomberos, pero no encontraron a su hijo ni esa noche, ni al día siguiente, ni al día siguiente. Finalmente se dieron por vencidos. Desistieron de seguir buscándole. Presumieron que había muerto o que alguien le había secuestrado. Podrán suponer cuán angustiados estaban. Tal y como María y José, cuando buscaron a Jesús aquella vez que le llevaron al templo y de regreso a Nazaret, cayeron en la cuenta de que Jesús, quien entonces tenía 12 años de edad, no estaba con ellos. Mis compueblanos no encontraban a su hijo por ninguna parte.
había desaparecido. ¿Estaría muerto? ¿Le habrían secuestrado? ¿Quién sabe? ¿Torturado? Llevaban 2 semanas sin verlo. 2 semanas desde aquella última vez cuando le vieron salir de su casa a jugar en la nieve bajo una tormenta invernal. Y justo al cumplirse 2 semanas cesó de nevar y le encontraron. Había muerto. Hallaron su cadáver a 3 metros de la puerta trasera de la casa. En alud, la nieve se precipitó al suelo desde el techo de la casa. Le aplastó y le sofocó a 3 metros de la vivienda. Si hubiese podido dar unos pasos más, hubiese estado sano y salvo. Estos padres se sintieron abrumados por el mal. En tales circunstancias es imprudente decirle a la persona que sufre, oh, es la voluntad de Dios, porque a nadie le desea Dios la muerte. Dios es vida y es amor. Ignoramos por qué suceden estas cosas. Como ya he dicho, el mal es un misterio casi tan grande como el de Dios. Los padres de este muchacho se sintieron abatidos en un país, los Estados Unidos, donde el 85% de las familias que sufren la muerte de un hijo menor termina pasando también por un divorcio. He sido testigo de ello en 2 ocasiones. Que un hijo menor no sobreviva a sus padres es una terrible realidad, y sin embargo sé lo que hay que hacer, lo que los padres de este niño hicieron. El bien en este mundo, un bien que a no ser por la muerte de su hijo, nadie hubiese hecho, un bien que respondiese al mal que habían sufrido, la muerte de su hijo menor. Organizaron servicios para niños sin hogar. Ya sabemos, niños que huyen de sus hogares y se encuentran solos en las calles. Servicios que de otro modo nunca se hubiesen ofrecido. Niños a quien nadie nunca hubiese ayudado de no ser por aquella muerte fortuita. Esos padres optaron en conciencia por el bien frente al mal. Su sufrimiento era muy real, pero eligieron superar al mal mediante el bien. Es eso lo que todos debemos hacer. Así es como se derrota al mal. Por lo general, la muerte de un hijo menor trae el caos a su familia. El mal causa mal y más mal. Jesús nos dice, cito, haz bien como nunca antes se hubiese hecho en esta situación. Hazlo porque me sigues. Hazlo porque así es tu vida, tanto en mal tiempo como en el bueno. Hazlo porque no hay acto que Dios precie más que ese. Hazlo porque eso es lo que significa que te bautizaste en mí y que me sigues. En cualquier caso, no respondas al mal haciendo mal. Escoge lo que yo escogí en el Calvario. Escoge hacer el bien. Repleta está la literatura de relatos sobre gente que murió amargada porque la destruyeron como a Jesús, pero que hasta el final maldijo a sus agresores, clamando venganza y afirmando que no perdonarían. Hasta rogaron a Dios que no perdonase a los que le destruían, a ellos mismos y a sus seres queridos. Pero Jesús va por otro camino. De frente al mal, elige conscientemente hacer lo que Dios desea que se haga, no lo que Él, Cristo, desea. Eso es vivir cristianamente, eso es ágape, eso es el amor del Nuevo Testamento, eso es amar como Cristo amó, el nuevo mandamiento y el preciado acto que describe San Juan de la Cruz. Cito, es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la iglesia, aunque parezca que no hace nada, que todas estas obras juntas. Cierro la cita. Verdaderamente se nos ofrece aquí una opción. Jesús nos llama a algo magníficamente divino y en extremo práctico a la vez.